Si buscas un bolso lindo y fácil de hacer, quédate porque este video es para vos. Hola, bienvenida a mi canal. Soy Rita y en este video te comparto el paso a paso para que puedas hacer este bolso en una sola pieza sin costuras. Empecemos. Para los materiales voy a utilizar cordón de polipropileno, también lo pueden encontrar con el nombre de cola de ratón. Este es el grosor de 2 milímetros y lo voy a trabajar con el crochet de 5 milímetros. Cada uno de estos conos traen 100 metros y para el tamaño de bolso que hago en el video van a necesitar 4. Si van a hacer las asas del mismo material, en ese caso les recomiendo que tengan 5 unidades. Vamos a necesitar tener a mano un encendedor para poder quemar las puntas y de esa forma sellar el material. Acá les muestro algunas cositas que le podemos sumar a nuestro bolso, algún tipo de cierre. Yo acá por ejemplo tengo estos broches imantados o magnéticos que se colocan dentro de la tela. Después puede ser algún pedacito de tela de forrería para cubrir todo lo que es el interior del bolso. Van a necesitar menos de 1 metro, puede ser algún liencillo de poliéster, una telita de sábana o lo que tengan en casa. Después, yo conseguí un tiento de cuero, en este caso no están perforadas, pero se consiguen también ya perforadas y si no podemos hacer los agujeros fácilmente con un punzón para después coserlos al bolso. Y después lo de siempre, algo para medir, tijerita, aguja lanera y les recomiendo que tengan a mano 2 marcadores para marcar el inicio y el final de vuelta. Y el bolso es súper simple, lo trabajamos en puntos básicos, así que es apto para cualquier nivel. Espero que les guste, así que arrancamos con el paso a paso. Con el cordón entonces de polipropileno de 2 milímetros y el crochet de 5 voy a hacer un nudo corredizo y después voy a montar, en mi caso, 100 cadenas. Necesitamos un número par de puntos. Una vez que tienen la cantidad que quieran para el tamaño de su bolso, al final le vamos a agregar una cadenita más que va a ser solo de altura. O sea que acá voy a montar entonces 101 cadenas. Como referencia, mis 101 cadenas miden 64 centímetros de largo sin estirar. Una vez que tengo entonces todas las cadenitas, desde la segunda cadena, desde la aguja, vamos a pinchar en la hebra que se forma abajo en esa lomita y vamos a ir colocando un punto bajo por cada cadena. Entonces me van a quedar, cuando llegue del otro lado, un total de 100 puntos. Si quieren, le pueden colocar un marcador acá al primero como referencia. Y ahora voy completando. Una vez completos todos los puntos bajos, vamos ahora a cerrar la vuelta. Nos aseguramos que la cadena esté derecha. Y venimos acá al primer punto y unimos con un punto deslizado. Una vez que tenemos cerrado acá, vamos a tomar esta hebrita inicial que nos quedó y con una aguja lanera le vamos a hacer un nudito sencillo acá a la primera cadena. Ahora, para la primera vuelta vamos a siempre levantar 2 cadenas de altura que no equivalen a un punto y después tomo hebra y voy a ir colocando un punto alto por cada punto bajo que tengo hasta completar toda la vuelta. Esta primera vuelta de puntos altos va a ser el derecho de nuestro tejido. Una vez completado todos los puntos, vamos a siempre cerrar vuelta con un punto deslizado a la parte de arriba del primer punto alto. Las 2 cadenitas son solo de altura. Entonces cierro la vuelta acá. Y ahora voy a levantar 2 cadenas que van a ser solo de altura. Voy a girar el tejido, así que vamos a trabajar una vuelta del derecho y una del revés. Y ahora voy a comenzar colocando un punto alto por cada punto. Voy a mirar acá. Este es el cierre de vuelta. Entonces me vengo al primer punto y acá voy a colocar el primer punto alto y después comienzo a completar de esta manera, siempre un punto alto por cada punto de base que tenemos. Al final de la vuelta esta del revés voy a colocar
de acá, de donde había levantado las 2 cadenitas que no contaban como un punto, el último punto alto de la vuelta. Y ahora para cerrar voy a buscar, me salto las 2 cadenas, la parte de arriba del primer punto alto y cierro con punto deslizado. Así no nos queda ningún huequito. Y a partir de ahora voy a repetir la vuelta 1 y 2. Entonces empiezo siempre con 2 cadenas que son solo de altura. Giro, me vengo ahora del derecho y voy a colocar acá mi primer punto alto, no en la cadenita de cierre, sino en el punto alto, en la parte de arriba del punto alto, y ahí tengo el primer punto de la vuelta. Cuando llegamos acá al final, tenemos que acordarnos de colocar el último punto alto acá, de donde nos salen las 2 cadenitas que no cuentan como un punto, ¿sí? Recomiendo colocar un marcador en el último y en el primer punto de la vuelta. De esa forma vamos a siempre mantener la misma cantidad de puntos que tenemos y evitamos entonces que nos quede un huequito acá en el giro o el inicio de vuelta. Y recuerden que siempre unimos vuelta con un punto deslizado acá, a la parte de arriba del primer punto alto. Y ahora entonces vamos a repetir una vuelta del derecho y una del revés hasta tener la altura o el largo de bolso que cada una quiere. Una vez que tenemos el alto que queremos para nuestro bolso, acá estoy casi acabando el material. Tengo de alto unos 35 centímetros y de ancho mide 33. Terminé en una vuelta del derecho, pero es indistinto si terminan en una vuelta del derecho o del revés. Voy a poner ahora el bolso con el derecho hacia adentro para hacer el cierre del fondo. Entonces lo pongo del revés, ven que acá tengo todos los nuditos de las uniones y esta parte es súper fácil. Lo pueden hacer con aguja lanera, así, cosiendo. Y si no, también lo podemos hacer con el crochet, que por ahí les resulta más cómodo o más fácil. Entonces acá tengo el cierre de vuelta, voy a levantar una cadenita y voy a sacar acá el marcador para que no me moleste. Y entonces voy a ir tomando un punto de este lado y un punto de este otro lado, paso y hago un punto bajo. Esto va a quedar del lado de adentro, así que no se va a ver. También lo podrían hacer con punto raso si quieren. Y así vamos ahora completando hasta llegar entonces del otro lado. Una vez cerrados todos los puntos, ajustamos acá. Y si lo quieren plano al bolso, se puede dejar de esta forma. Vamos a dar vuelta. Ahí. Y ya tenemos la base lista. Y en caso que le quieran hacer un fuelle para darle por ahí un poquito más de estructura, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar acá la punta y la vamos a doblar de esta forma. Y acá van a medir qué distancia quieren para su fuelle. Para esta medida de bolso podrían ser unos 8 centímetros. Entonces, acá van a medir de acá a acá, ¿ven? Con la punta doblada así, lo mismo que del otro lado. Si quieren lo pueden marcar con un alfiler. Vamos a, con puntadas tipo hilván, a marcar el tejido en esa parte. Y después le vamos a dar una puntadita acá para que quede doblado ahí, agarradito a la costura del lado de adentro. Acá ya terminé, ven, de hilvanar toda la partecita de acá y después simplemente tiré el hilo y acá le di varias puntadas y ahí ya tengo un lado hecho. Esto, como va a llevar la forrería adentro, no se va a ver. Si no le quieren hacer esta parte, simplemente dejan esto del lado de adentro y lo usan así de manera simple. Y del otro lado ven que queda así, perfecto, no se ve nada. Y esta es la parte de abajo donde del lado de adentro tenemos los puntos bajos.
Y una vez que tienen hecho un lado, repiten lo mismo acá en la otra punta. Entonces yo en mi caso voy a contar 6 puntos, que son los 4 centímetros así. Me van a quedar 8 de esta manera. Hilvano con puntada atrás, después doblo la punta y hago un nudito acá en el sexto punto hacia adentro. Una vez que tenemos lista la base del bolso, acá me puse a trabajar en las tiras, que como no conseguí perforadas, lo que hice fue hacer con un pedacito de papel una plantilla del ancho de la tira y le coloqué las marquitas equidistantes que me parecían que podían servir en mi caso. Y entonces de esa manera me quedaron todas más o menos iguales. Con un objeto afilado, acá utilicé un punzón viejito de mi esposo y puse una madera abajo y con la plantilla lo fui marcando. Tengan cuidado porque también me perforé el dedo junto con el tiento, así que ojo al piojo. Muy bien, una vez que lo tienen así, vamos a preparar lo que es ahora la forrería. Y esto, si no, también se lo pueden llevar al zapatero del barrio. Y si tienen un sacabocado, obviamente se lo pueden hacer con eso. Miren, acá encontré 2 pedacitos de tela que tenía en casa de cuando mi hija era más pequeñita, que es justo el tamaño del bolso. Tengo margen para costura, para hacer el fuelle y para hacer un doblez arriba. También tenía un poquito de entretela, esto es opcional. Vienen algunas que se pueden pegar con la plancha, tienen un lado más brilloso que traen como un pegamento. Entonces le pasamos la plancha y con calor queda adherido a la tela. Yo corté una tira para este lado y otra para este lado, que es donde después adentro van a ir las manijas para que quede más reforzado en el borde. Pero todo esto es opcional. Y entonces vamos a colocar siempre las telas con los derechos hacia adentro, porque piensen que esto va a ser la parte del bolso que nosotras vamos a ver cuando abrimos la cartera, ¿sí? Entonces vamos a coser siempre todo con las costuras hacia afuera. Esto se puede hacer a máquina, obviamente, si tienen, fantástico, y si no, van a coser todo con puntada atrás, ¿sí? Tipo hilván, puntada atrás, puntaditas chiquititas o la que ustedes quieran, y no importa si queda prolijo o no, porque no se ve, porque todo lo que nosotros hagamos con costura va a quedar escondido entre la parte de adentro y esta pared interna del bolso, ¿sí? Así que no se preocupen. Acá le coloqué del derecho, antes de coserlo, 2 retazos de tela que tenía, los cosí con forma de U como para hacerle unos bolsillos. Y ya pegué la entretela con la plancha en la parte de arriba de los 2 lados. Una vez que lo tengo así, lo que hice fue coser un pedacito de cada lado. El resto de la tela está abierto y ahora lo vamos a poner del derecho, así, de esta forma, y lo vamos a coser a la parte de adentro del bolso. Tengo el bolso del derecho, ¿sí? Con el derecho hacia afuera y lo vamos a presentar de esta forma. Y entonces lo que vamos a hacer es, primeramente, por eso dejé la tela abierta, lo van a enganchar con alfileres. Esto se puede hacer a mano o si tienen máquina también se puede hacer por ahí a máquina. Pero lo que vamos a hacer es colocarlo de esta forma. Yo dejé toda esta partecita adentro. Y vamos a hilvanar o a coser con puntadas la tela a la parte de adentro del bolso. Este pespunte del lado de adentro no se va a ver después porque lo va a tapar la otra tela. Acá ya terminé de coser. A mano lo hice usando un hilo del mismo color que la cartera. Y fui haciendo puntada atrás, tomando la tela del forro que tiene acá en esta partecita pegada en la entretela y la cartera, ¿sí? Fui haciendo así toda la vuelta. Y entonces, una vez que tenemos eso listo, presentamos las asas. Estas miden 2,5 centímetros, así que dejé 10 en el medio y 9 de cada lado. Y ahora voy a coser, traspasando entonces acá la entretela, la tela y el bolso para que queden bien agarradas. Una vez que hacemos la primera, repetimos lo mismo, tomando la misma distancia del otro lado.
Acá les voy a mostrar cómo pueden coser. Se los voy a mostrar con un hilo de otro color y de otro material para que lo puedan hacer. Porque encima me agujereé el dedo con el punzón, así que estoy como a media máquina. Entonces, estamos acá. Arrancamos por arriba. Si quieren, son varias opciones. Les voy a mostrar dos. Lo podemos hacer en un cuadradito, ¿sí? Entonces ahí entré por el segundo, ahora me voy acá al tercero y ahora hago puntada atrás y ahora me voy a este que me falta, ahí hago puntada atrás y así vamos repitiendo y ahora me vengo al primero, ¿okay? Ahí y después paso. Tengo que justo hacer fuerza con el ahí que me pinché. Bueno, ¿ven? Y les queda un cuadradito. Inclusive a esto le podemos después hacer, lo pueden reforzar, o sea, volver a hacer el mismo caminito para que les quede doble el hilo. Y también lo pueden hacer en cruz. Entonces cruzamos de acá a acá, ¿sí? Y después se van a otra esquinita. Ahí. Y salimos por acá. Y ahí ya tenemos una cruz, ¿ven? Van ajustando para que les quede bien prolijito. Eso con el mismo material, o si no pueden usar otro material si quieren que les haga contraste de esta forma. Yo acá agarré un hilito cualquiera. Y esto mismo lo pueden hacer acá. Y si no, pueden trabajar solamente la cruz y la repasan también 2 veces. Así que acá les comparto todo lo que adelanté. Miren, cosí las asas a mano, como les había dicho, con el mismo hilo que cosí el forro a la cartera. Es un hilo de coser, lo hice con una aguja a mano, ¿sí? Y así coloqué las asas de los dos lados. Me quedó de esta manera y después adentro lo que hice fue colocarle el cierre y lo enganché traspasando la forrería, la tela, miren, y la parte de atrás del botoncito lo cosí acá. Lo cosí traspasando esto y después el otro pedacito va enganchadito así y se cierran las pestañas. Y para reforzarlo le di unas puntaditas ahí. Y miren, acá les muestro la parte interna. Ven que no está prolijo del lado de adentro, pero como esto no se ve, no importa. Y acá del otro lado tengo colocadito el botón o el cierre, ven que también le di puntaditas ahí. Y entonces la parte de atrás está agarrando la entretela, la tela y en la parte de adelante se ve así. ¿Ven? Como quedó todo el forro colocado y ya están las asas cosidas. Quedó precioso. Todo a mano alzada. Una vez que tenemos hecho esta parte, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a poner la tela del revés. Seguimos teniendo el bolso del derecho y ahora vamos a cerrar así, miren. Desde acá que habíamos dejado abierto, cosemos hasta abajo, cerramos un pedacito acá y hacemos lo mismo del otro lado. Cosemos todo el lateral y un pedacito acá en la punta. Tenemos que dejar una apertura en la parte de abajo, ¿sí? Acá, para después poder darlo vuelta y meterlo adentro de la cartera. Bueno, acá ya cosí todos los laterales. Entonces, acá adentro se ve el interior de la cartera, que sería al revés, ¿sí? Y tenemos la tela así del revés. Una cosa acá antes de cerrarlo. Si le hicieron el fuelle al bolso, si quieren, antes de darlo vuelta y terminar de cerrarlo, pueden hacer en esta parte, ven que acá yo lo marqué con lápiz, y si quieren también le cosen acá para que les quede el fuelle en la forrería igual que en la cartera. Si no, lo pueden dejar así recto y no pasa nada. Hacen lo mismo del otro lado y una vez que lo tienen hecho, lo que vamos a hacer es con mucho cuidado ahora sacar la cartera por acá adentro, ¿sí? Para poder dar vuelta el forro. Entonces lo damos vuelta así.
Ya lo tenemos del derecho. Este pedacito que nos quedó abierto acá, lo que van a hacer, si quieren, si son muy prolijas, primero lo marcan así con la plancha, ¿sí? Como si fuera un pequeño doblez de cada lado. Ahí. Y acá con puntaditas muy chiquititas, así, tipo hilván, tin, 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 lo cierran. Y eso les va a quedar en la parte de abajo de la cartera. Y acá les muestro el resultado final. Le hice los triangulitos del lado de dentro al mío y lo cerré acá en el centro. Y ya tenemos nuestro bolsito terminado. Solo falta darlo vuelta y disfrutar. Y si no se animan a hacer todas estas cositas, simplemente tejen el tubo, cierran acá en el fondo, le pueden hacer una manijita en el mismo material, con puntos altos o puntos bajos, y si no, le cosen o le colocan unas asas de madera y listo. Y vieron qué fácil que es, y es una pavada, y nos queda un bolso espectacular para vender, para regalar o para nosotras. Este es para mí. Así que lo voy a estrenar hoy. Lo voy a usar como bolso de proyecto para ir a la playa, de cartera. Bueno, acá les comparto las fotos de todo lo que le fui poniendo adentro. En una probé con 3 madejas de 150 gramos, el anotador para los apuntes, el estuche de las agujas y los anteojos, y me sobraba lugar. Después coloqué un cuaderno A4 con una botella de 1 litro de agua, agenda, cartuchera y anteojos. Y también me sobraba lugar. Así que espero que se animen a hacerlo. Pueden usar otros materiales como yute, algodón rústico, rafia, algodón mercerizado. Así que espero que se animen. Les mando un beso grande y nos vemos la próxima. Chau, chau.